Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Ya estamos iniciando esta, ¿no?, penúltima edición de lo que es el curso de literatura. Hoy vamos a hablar de un tema también importantísimo, un tema ya que abarca, que sale del Perú. Es un tema que tiene que ver con Latinoamérica, pero no solamente con Latinoamérica, sino con el mundo. Siempre desde, obviamente, nuestras tierras, ¿no? Ya la clase pasada habíamos conversado acerca de la literatura contemporánea en nuestra patria. Habíamos abarcado las generaciones de 50, 60, 70, con cada uno de los representantes. Como todos ustedes saben, de los años 50 habíamos quedado que era Julio Ramón Ribeiro, de los 60, Mario Vargas Llosa, y de los 70, Alfredo Bryce Echenique, ¿cierto? Todos con esta literatura contemporánea que hablaba, pues más que nada, de situaciones realizadas en la ciudad y si se prolongaba un poquito en el campo, pues con algunos visos vanguardistas, ¿no? O sea, ya una literatura mucho más moderna, ¿ok? Pues bien, todo esto tiene un punto que va hacia la consagración, ¿no? Me refiero no solamente a Perú, sino a todos los países de Latinoamérica que tienen un triunfo internacional, ¿no? Se impone la literatura latinoamericana a nivel internacional, ¿no? Ya no solamente en nuestras regiones, sino que da el salto hacia Europa, hacia Asia, Japón, ¿no? África, a todas partes llega nuestra literatura hispanoamericana y se coloca como una de las mejores del mundo. Entonces surge un grupo de escritores renombrados internacionalmente que van a llevar a través de sus letras nuestra realidad latinoamericana. ¿Ok? Estamos hablando obviamente del boom. Muy bien chicos, entonces hoy vamos a hablar justamente de esta narrativa hispanoamericana, cómo surge, ¿no? Cómo nace, cómo evoluciona hasta llegar a alcanzar pues grados de consolidación universal. ¿Ok? Muy bien, aquí en esta imagen seguramente ustedes están viendo escritores, no sé si los reconocen algunos, ¿no? Algunos de ellos ustedes los reconocen acá, pueden identificarlos. Sería importante que ustedes, ¿no? Porque sobre estos cuatro van a venir las preguntas. Es importante ya que tú vayas identificando por qué estos cuatro escritores son tan famosos, ¿no? ¿Por qué van a entrar dentro de las interrogantes del examen? Pues bien, ellos son los integrantes del boom latinoamericano. Y una de las preguntas podría ser, ¿no? ¿Son integrantes del boom latinoamericano excepto, ¿no? Entonces, como te dan 5 alternativas, uno de ellos no está. ¿Ok? Muy bien, entonces te voy adelantando. Aquí está Gabriel García Márquez, también tenemos a Julio Cortázar, tenemos a nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, que está en el Perú actualmente, me parece, y también tenemos a Carlos Fuentes, ¿ok? No te olvides de esos cuatro nombres que son los miembros principales, al menos, del boom latinoamericano, ¿ok? Entonces, su profesor César se queda con ustedes casi 2 horas para hablar todo acerca de ¿no? De este momento tan importante para nuestras letras, ¿ok? Vamos a empezar entonces con la narrativa hispanoamericana. Ya ¿no? las obras se iban desarrollando entre los años 30, 40, 50, ¿ok? Hemos visto muchos autores, ¿no? Que utilizaban elementos nuevos, innovadores, ¿ok? Pero vamos a llevar, en estos momentos te voy a mencionar a los autores que prepararon el camino para llegar al boom latinoamericano, ¿ya? O sea, el pre-boom, ¿ok? Es como la centro pre, ¿no? Antes de llegar a la universidad. Entonces, ¿qué proceso? ¿Quiénes estuvieron ahí para cimentar nuestras letras? Pues bien, vamos a nombrar primero a Jorge Luis Borges, ¿ok? Jorge Luis Borges tiene una literatura fantástica, ¿correcto? En donde, para que tú puedas entenderlo, tienes que saber mucho de mitología, estar relacionado mucho con elementos que tengan que ver con eh, las bibliotecas, los laberintos, ¿no?
el tiempo psicológico, los espejos, ¿no? La otredad. Es decir, juega con estas posibilidades tan fantásticas, ¿no? Para que me entiendas un poquito, es como si tú, estas preguntas que lanzan en la televisión, ¿no? Te dicen, oye, tú, si, si te encontraras con tu yo del pasado, ¿qué le dirías, no? ¿O qué le recomendarías, por ejemplo, no? Entonces, bueno, claro, tú dices, bueno, yo le recomendaría que estudie más, ¿no? Yo le recomendaría esto, bueno, en fin, o sea, por ejemplo, esa es la otredad, ¿no? Jugar con el mismo personaje en una edad y irte a otra, ¿no? O sea, el tiempo ahí a veces no fluye cronológicamente, sino psicológicamente, ¿ok? Entonces vamos a encontrar mucho mitología, mucha literatura fantástica en las obras de Jorge Luis Borges, ¿ok? Entonces anotamos qué obras nos pueden preguntar, pues son libros de cuentos, ficciones y el Aleph, ¿ok? Entonces el Aleph es un conjunto de cuentos también, anótalo porque hoy nos preguntaron, ¿correcto? Entonces acá vamos a poner el Aleph, lo ves, y ficciones, acá están estos dos, ¿ok? Entonces Borges con estos libros, no te olvides que Borges nunca escribió una novela. Acá en CEPREVI te preguntan eso, ¿no? Borges, un gran exponente de la literatura fantástica, cuyas novelas se hicieron popular internacionalmente. Claro, todo bien hasta que te dice novelas, ¿no? Él nunca escribió una novela, entonces ahí te está dando una información falsa. Lo demás es cierto y te va a poner falso o verdadero, pero ya desde que te da un punto que no es exacto, tú le vas a poner falso. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, eso de las novelas de Borges, nunca escribió una novela. Él escribe sencillamente ensayos, cuentos y también poesía. ¿Ok? Entonces, anótalo por favor, porque de repente por ahí te va a tratar de engañar. ¿Ya? Entonces, hoy nos han preguntado por el Aleph, autor Jorge Luis Borges. Bien, entonces él contribuye con su literatura fantástica. Vamos con otro autor que es importantísimo también, que se llama Juan Rulfo. Juan Rulfo es mexicano. ¿Ok? En sus obras vamos a encontrar una extraña conexión en un mundo entre vivos y muertos. Es una interacción del tiempo, ¿no? Tiempo pasado con el tiempo presente, ¿ok? Todos están muertos en Comala, así se llama este lugar que seguramente va a venir en el examen, ¿no? Por ejemplo, te pueden venir Comala es para Juan Rulfo como Macondo es para García Márquez, ¿ok? Entonces Comala, anótalo por favor, Comala es un lugar ficticio en donde se desarrolla su novela Pedro Páramo, ¿ok? Y aquí coexisten personajes vivos como personajes muertos. Pero lo que el juego de Juan Rulfo es la interacción del tiempo, ¿no? Confunde el tiempo pasado, ¿no? Tiempo presente, ¿ok? Entonces, hace de esta obra una novela sobrenatural y te cuentan la historia de Pedro Páramo, que era un cacique pues ahí de las zonas rurales ahí de México, y cómo se hizo tan poderoso, ¿no? Cómo mataba gente, el machismo, todo eso, pero contado por los protagonistas que ya están muertos. O sea, es una historia súper, es buenísima, ¿correcto? Pero claro, exige un poco de concentración para que tú puedas entender y al final digas, oye, pero este está muerto también, ¿no? Entonces, esa es ¿no? Esa es la colaboración de Juan Rulfo, ¿no? Ustedes saben que los mexicanos tienen mucha idolatría por la muerte, o sea, ustedes van a ver ¿no? las costumbres mexicanas, incluso tienen una divinidad que es ¿no? la Santa Muerte. O sea, es una fijación muy grande de los mexicanos con este tipo de obras. Juan Rulfo, ¿qué tiene? ¿Qué te van a preguntar? Pues su novela, ¿no? Pedro Páramo, pon como título Pedro Páramo novela, y hoy nos preguntaron por su libro de cuentos que también es fantástico, que se llama El Llano en Llamas, ¿correcto? Entonces aquí está El Llano en Llamas. Acá hemos juntado estos dos libros, porque no es muy extenso, ¿no?
Llano en Llamas y Pedro Páramo. Pero Pedro Páramo, como te digo, es una novela y Llano en Llamas son 17 cuentos de Juan Rulfo, ¿no? Muy bien, también nos van a preguntar, podría ser de Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti, que es una literatura también de realismo mágico, ¿no? Pero más que nada tiene un carácter existencialista, ¿no? Es decir, la gente se pregunta, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Para qué he nacido? ¿No? Algún día de repente tú tengas esas preguntas. Oye, ¿para qué estoy acá? ¿Habré hecho lo correcto estudiando este tipo de carrera? ¿No? Pero más que nada, Juan Carlos Onetti se centra en estas preguntas que nos hacemos nosotros a una cierta edad, ¿no? Y se basa más que nada en este tipo de personajes que les ha ido mal y ellos tratan de evadir la realidad con otros tipos de situaciones. Este es el caso del Pozo, por ejemplo, ¿no? Es una novela de Juan Carlos Onetti, ¿no? Un tipo que vive en la ciudad, ¿no es cierto? Que crea un mundo ficticio, ¿no? En su mentalidad. Y también crea un lugar, así como Comala es de Juan Rulfo, Santa María viene a ser de Juan Carlos Onetti, que son ciudades inventadas, ¿no? O lugares inventados por los mismos autores. Esta es una influencia de William Faulkner, por supuesto, ¿ya? Entonces no te olvides, Juan Carlos Onetti, El Pozo. El Astillero también podrías ponerlo por ahí, que es otra novela, pero en este caso nos han preguntado sobre El Pozo, ¿correcto? Muy bien. Otro innovador de la narrativa hispanoamericana, quizás puede venir en las preguntas, es Arturo Uslar Pietri, ¿ya? ¿Cuál es su colaboración con toda esta modernidad de la literatura hispanoamericana? Porque él comienza haciendo novela histórica. Es una novela histórica, pero con rasgos surrealistas, real maravilloso, ¿no? Realista, del realismo mágico, ¿ok? Entonces se renueva la novela histórica, ¿ya? No da el protagonismo a, por ejemplo, a Simón Bolívar, ¿no? Lo alude, lo nombra, pero son otros los que participan en estas historias por la independencia de Venezuela, ¿no? Y su obra se llama Las Lanzas Coloradas. No te olvides que su colaboración es renovar la novela histórica dotándoles de realismo mágico, algo que es muy propio de Latinoamérica y que dentro de un ratito te voy a explicar para que tú lo entiendas perfectamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos cuatro, ¿ok? Grandes, ¿no? Magníficos, fabulosos escritores que empezaron a sembrar esta semilla, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Claro, dentro de estas obras, las innovaciones estilísticas, ¿no? Con influencias del vanguardismo, ¿ok? Entonces hay mucha influencia vanguardista, experimental, ¿ok? Pero el detalle es que estas muestran la esencia de Latinoamérica, ¿no? Del hombre latinoamericano, porque, claro, en Europa se utilizaban los elementos vanguardistas, todo lo que tú quieras, pero la temática de Europa, de la posguerra, ya era cansada, entonces ellos buscaban algo nuevo, ¿no? Algo exótico, algo que no, que, que ellos buscaban saber, ¿no? Y justamente se centran en Latinoamérica, ¿ya? Pero ¿por qué en Latinoamérica? Ahorita vamos a explicarte por qué. Lo importante es que en estas obras que hemos mencionado vamos a encontrar las técnicas cinematográficas, ¿no? La ruptura lineal del relato, ¿ok? O sea, no va pues de inicio, nudo, desenlace, no, puede variar, ¿no? Puedes comenzar del final, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esto nos han preguntado hoy día, ruptura lineal del relato, esto anótalo, la polifonía, es decir, varios cuentan la historia. Por ejemplo, ustedes van a dar un examen, ¿no? La temática de nuestra historia es el examen de admisión. Y cada uno cuenta una historia. Por ejemplo, yo puedo comenzar, ¿no? Diciendo, noté a mis alumnos que estaban algo nerviosos. Solamente había una alumna que estaba ahí muy segura, muy risueña. Y decían los demás que ella habría hablado con personas para que ingresar, ¿no? Y veo aquí
a Carlos, que está muy, muy triste, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Y ahí Carlos empieza a contar su historia, ¿no? Ayer mis padres se divorciaron, ¿no? Esto no me deja estudiar, por ejemplo. O sea, cada uno empieza a contar su historia, pero claro, dentro de la misma temática del eje que viene a ser el examen de admisión, ¿te das cuenta? Entonces, eso se llama polifonía. Contar varias voces, una historia desde su punto de vista, ¿correcto? Entonces, esto lo hace mucho la narrativa hispanoamericana. También el monólogo interior, utiliza mucho el monólogo interior, ¿no? Los pensamientos. A veces, ¿tú qué estarás pensando? Pues, ¿no? Antes del examen, cuántas cosas, ¿no? Se te pueden venir en la cabeza. Hoy hubiera estudiado más, ¿no? Pucha, ¿qué pasa si no ingreso? O sea, todos estos pensamientos que están por tu mente son plasmados, ¿no? Entonces, este es el monólogo interior, ¿no? Tú no lo hablas, sino todos tus pensamientos están dentro de la obra, ¿no? Alternancia simétrica, ¿no? De un capítulo, en el primer capítulo es una historia, en el tercer capítulo es otra, ¿no? O perdón, el primer capítulo es una historia, en el tercero sigue la misma historia, en el segundo es otra historia y el cuarto, o sea, van haciendo por pares, ¿no? Las historias distintas. Al final, ambas se logran fusionar, ¿no? Eso se llama la alternancia simétrica, por ejemplo. Saltos temporales, ya habíamos dicho, saltos temporales que puede ser, pues, los flashbacks, el raconto, historias cíclicas, desde que llegan al mismo lugar, como el caso de 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? La intertextualidad, es decir, nombrar personajes, lugares, situaciones que ya has mencionado en una historia, pero que lo mencionas en otra. Es el caso de García Márquez con Macondo. Macondo no solamente está en 100 años de soledad, está en otras obras, como La hojarasca también, por supuesto, ¿no? Entonces, esta intertextualidad también es empleada, utilizada dentro de las obras de la narrativa hispanoamericana, ¿ok? Pero el ingrediente principal, chicos, de esta narrativa hispanoamericana viene a ser lo que se llama realismo mágico o lo real maravilloso. Que te voy a estar contando de qué se trata dentro de algunos, ¿no? Dentro de algunas proyecciones. Entonces, atento para que tú entiendas o asimiles lo que es esto, ¿no? Algunos lo separan, algunos dicen realismo mágico es distinto de lo real maravilloso y algunos dicen no, el realismo mágico es diferente, pero lo que vamos a ver es que ambas, ¿no? Tienen una preocupación estilística por el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común, ¿correcto? Estás apresurado por llegar al examen y hay una huelga de carros y coges pues una pequeña estera que está arriba en la azotea y comienzas a volar, por ejemplo. Entonces, ya hijo, está bien, utiliza eso para que vayas, ¿no? Claro, o sea, tú dices, oye, pero esto no puede suceder, pero los personajes lo toman como algo real, algo normal, cotidiano. Entonces, eso es el realismo mágico, lo real maravilloso. Pero vamos a explicarte con mayor precisión dentro de algunos momentos, ¿ok? Si ustedes tienen alguna interrogante también, o sea, no hay problema, ¿ya? Bueno, ¿quiénes son estos cultores? ¿Quiénes son los teóricos del realismo mágico, del real maravilloso? Pues bien, Alejo Carpentier es uno de ellos, ¿ya? Entonces no te olvides de este nombre porque nos han preguntado hoy día. Alejo Carpentier, en el prólogo del Reino de este Mundo, así se llama su obra, es una obra moderna, ¿no? Postula la teoría de lo real maravilloso, ¿ok? Y cuando lleguemos justamente a explicarte eso, vamos a detallarte por qué. ¿Por qué lo real maravilloso en Latinoamérica? No te olvides, en Latinoamérica. ¿Ya? Aquí está la teoría. Aquí él, en este prólogo, te explica en qué consiste lo real maravilloso. Entonces no te olvides, Alejo Carpentier, porque puede ser una pregunta para examen, ¿no? ¿Cuál es la obra en donde Alejo Carpentier explica la teoría de lo real maravilloso, ¿no? La respuesta vendría a ser, ¿no? El reino de este mundo, ¿correcto? No te olvides. Bueno, tiene otra obra que también se llama El siglo de las luces, ¿no? Que es más barroco, que también tiene estos elementos y por el cual nos han preguntado hoy día, creo, ¿no? Me parece. Entonces, las obras de Alejo Carpentier, no te olvides, ¿ya? El reino de este mundo y El siglo de las luces. Otro que incursiona con lo real maravilloso, ¿ya? Con este
con esta forma, con el realismo mágico, es Miguel Ángel Asturias. ¿Ok? Él nos tiene obras como Hombres de Maíz, por ejemplo, El Papa Verde, pero su obra más representativa es El Señor Presidente. ¿Ok? Aquí está el Señor Presidente. Y este aporte también de Asturias es que como buen latinoamericano, o sea, como buenos latinoamericanos, nosotros estamos acostumbrados a vivir en dictaduras, ¿no? Llega un patán pues a gobernar, se vale de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tú protestas, te matan. Entonces, este tipo de gente dictadora, ¿no? Represiva, ha llegado muchas veces al gobierno de nuestros países. Y esto lo cuenta en una novela llamada El Señor Presidente, ¿no? Basada en la dictadura de Estrada Cabrera, ¿no? Él no lo menciona directamente, pero ya, pues, ¿no? Él da suficientes pistas como para que tú deduzcas que se basa en este dictador. Anótalo porque también hoy nos han preguntado sobre el señor presidente y sobre quién, ¿no? Sobre en quién se basa esta novela de dictadores, ¿no? Tan propia de los latinoamericanos, ¿ok? Otro dato adicional de Miguel Ángel Asturias es que gana el premio Nobel en 1967, ¿ya? Anótalo porque las preguntas del premio Nobel son muy recurrentes en este último examen. ¿Ya? Ojo que te estoy diciendo todo lo que podría, ¿no? Podría estar dentro de las preguntas. ¿Ah? Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí todos estos personajes, todos estos autores, todas estas obras que han puesto las bases, ¿no? Han cimentado las bases de lo que en los años 60 se conocería como el boom latinoamericano, que es la parte esencial de la clase hoy. ¿Okay? Esto tienes que conocerlo, tienes que saberlo, al final de la clase tienes que asimilarlo, manejarlo, saber básicamente estos datos. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con lo que fue el boom latinoamericano. Y el boom latinoamericano es un estilo, ¿no? Es un fenómeno, vamos a ponerlo acá, es un fenómeno editorial, ¿correcto? Que surge entre los años 60 y 70, este dato. Y en todo esto te preguntan, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué fue el boom latinoamericano? Fue un fenómeno editorial que surge entre los años 60 y 70 y puso a Latinoamérica en los ojos del mundo. ¿Quiénes son sus miembros? No te olvides de estos integrantes, o sea, los más importantes, porque hay muchos, ¿ya? Pero estos son los más recurrentes. Vargas Llosa por el Perú, García Márquez por Colombia, Julio Cortázar por Argentina y Carlos Fuentes por México. ¿Ok? Entonces, estos cuatro, no te olvides, por favor, dos de ellos ganaron el premio Nobel, que son Vargas Llosa y García Márquez. Cortázar y Fuentes no, pero sus obras son magníficas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué de repente los ojos del mundo se fueron hacia Latinoamérica? ¿Por qué la gente quería saber de Latinoamérica? El contexto es la Revolución Cubana, chicos, ¿ya? La Revolución Cubana y la Guerra Fría, ¿ok? ¿Y por qué, no? Porque fíjense, ¿no? Cuba es una islita pequeñita, pero nosotros en el mundo estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial justamente porque Cuba empezó con esta revolución castrista y todo esto, toman el poder, se asocian con Rusia, Rusia pone unas bases eh, militares en Cuba, traen misiles, y estuvimos a punto de la Tercera Guerra Mundial, estuvimos a punto de volar el mundo, ¿no? O sea, ya ahorita no hubiéramos existido, ya estaba prácticamente la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que era pues obviamente los países que conformaban estos bloques que se oponían, ¿no? Finalmente se llegó a un acuerdo, no se llegó a la Tercera Guerra Mundial, entonces el mundo estaba en vilo, ¿no? ¿Cómo un paisito como Cuba le ha hecho esto a Estados Unidos, ¿no? Los latinoamericanos, ¿cómo viven, ¿no? ¿Por qué eh, toman estas formas revolucionarias? ¿Por qué protestan contra los Estados Unidos? Bueno, y la gente comienza a conocer nuestra realidad. Quiere saber cómo somos los latinoamericanos, por qué somos tan inestables, por qué tenemos estas costumbres tan variopintas, ¿no? Tan
tan raras, ¿no? Para ellos, pero al mismo tiempo atractivas, ¿te das cuenta? Entonces el mundo dice, no, Latinoamérica, no, Latinoamérica, queremos conocer a Latinoamérica. Y ahí empiezan a comprar los libros, las producciones de estos personajes, pues de Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, que hablaban justamente de Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, en todas sus dimensiones. Y la gente dice, no, 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 tenemos que conocer, qué maravilloso, ¿no? Conocer Latinoamérica, tantas cosas que tienen los latinoamericanos. Y las editoriales se vuelven pues, famosas, millonarias, ¿no? Es más, gracias a Carmen Balcells, esta mujer que está acá, ella se vuelve eh, la intermediaria entre las editoriales y los autores latinoamericanos. Y gracias, ¿no?, a su intervención, estos pueden ganar un montón de dinero, ¿no? Es como los futbolistas, tienen su representante, ¿no? Y ellos negocian, oye, no, aquí tienes que pagarle más que esto. Bueno, Carmen Balcells hacía eso con los del boom latinoamericano. Y vaya que ganaron mucho, mucho, mucho dinero en esta época. ¿Ok? Entonces creo que está claro, ¿no? El boom latinoamericano, un fenómeno editorial, años 60, 70, puso a Latinoamérica a los ojos del mundo. ¿Quiénes son sus miembros? Pues estos cuatro, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar y Carlos Fuentes, no te olvides. El contexto es la Revolución Cubana y la Guerra Fría, y por supuesto hemos conocido las técnicas vanguardistas, pero también el ingrediente principal que es el realismo mágico y lo real maravilloso. Dentro de poquito, no te olvides que te voy a explicar, vamos a conversar acerca de ¿no?, de este estilo narrativo de los integrantes del boom latinoamericano. Bueno, vamos a conocer un poquito más a los cuatro integrantes del boom. Vamos a empezar por Mario Vargas Llosa, pero Mario ya lo hemos estudiado la clase pasada, no hay mucho que decir. Sabemos que él inicia el boom latinoamericano. ¿Cómo se llama esta obra que inicia el boom latinoamericano? Ya tú lo sabes, La ciudad y los perros. No te olvides, por favor, que este dato es crucial, importantísimo. Inició el boom latinoamericano Mario con La ciudad y los perros, y otras obras que están dentro del boom latinoamericano es La Casa Verde y Conversación en la Catedral, de las cuales también hemos conversado ya las clases pasadas, ya no te olvides. Ahora, claro, asimila recursos formales de James Joyce, de William Faulkner, ¿no? Porque él se inspira mucho en estos autores. Y su temática realista está inspirado por Gustave Flaubert, ¿no?, autor de Madame Bovary. Entonces, estos son los que, y Jean-Paul Sartre también en el campo existencialista. Gana el premio Nobel el año 2010, ¿ya? Entonces, no te olvides, los premios Nobel son recurrentes en las preguntas de admisión, y Mario lo gana el año 2010, anótalo por favor. Bueno, luego del peruano nos vamos hasta Argentina, ahí vamos a conocer a Julio Cortázar. Él, a pesar de que nació en Bélgica, anótalo porque también nos han preguntado hoy en la práctica, ¿dónde nace Julio Cortázar? Bueno, él nace en Bélgica, ¿ya? Pero por una cuestión, pues, accidental, ¿no? Eh, sus padres se encontraban allá, ¿no? Eh, y él nace, pues, ¿no? En Bélgica, pero su nacionalidad es argentina, ¿correcto? ¿Ya? Él nace en Bélgica, ¿correcto? Pero su nacionalidad es argentina. Es maestro del relato breve y la narrativa fantástica. Su obra más representativa, como todo el mundo conoce, es Rayuela, ¿no? Características de esta novela, ¿no? O antinovela, él le decía contranovela, pero es que le decían antinovela porque no guarda la linealidad, ¿no? Es una novela experimental, lúdica. Eso quiere decir que tú vas a jugar eh, con esta obra, pero ¿cómo vas a jugar? Es como, no sé si ustedes conocen el juego El Mundo, eso que dibujas con la tiza en la vereda, tiras una piedrita y vas saltando, ¿no? Llegando hasta llegar arriba, pues, ¿no? Eso se llama rayuela, ¿correcto? Acá le dicen mundo, creo, ¿no? Entonces, bueno, la forma de leer de Rayuela era distinta de las convencionales, ¿no? O sea, del principio hasta el final. No, 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 acá podías tener una forma particular de leer, fíjate, ¿no? Era experimental, no lineal, ¿ya? Es decir, si tú lo leías de la manera lineal convencional,
lo leías hasta el capítulo 56, me parece. De ahí ya, pues, lo demás era prescindible, decía Cortázar. Entonces, ya no leas más, del 1 al 56, y el resto ya por las puras, ¿no? Pero también él, dentro de la obra, trae una tablita, es una tabla guía, en la cual te va a decir, bueno, vas a leer, vas a comenzar de la página 73, luego te vas a la 1, a la 2, a la 116, así, así, y vas saltando como en el juego, ¿no? Vas saltando. Entonces tú dices, ah, ya voy a seguir este juego. Entonces vas, y ahí vas a poder leer toda la historia, ¿no? Es decir, estas tres partes de la novela, que se llama Del lado de allá, del lado de acá y de otros lados, tiene tres partes esta novela, vas a poder completarlas gracias a esta tabla, ¿no? A esta tabla instructiva, a esta tabla guía, ¿ya? Y bueno, estas son las dos formas que te recomienda Julio Cortázar, ¿correcto? Otra de las características de esta novela es el lenguaje glíglico, que es un lenguaje codificado. Es como cuando tú hablas pues, no sé, pues con tu pareja, inventan unos códigos, ¿no? Por ejemplo, le dices, oye, nos vamos a ver por teléfono, me dices que hoy quieres ver al médico, que estás enferma, y eso quiere decir que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, ya, pues, o sea, inventas tus propios códigos con tu pareja, hacen este juego, ¿no? Entonces, él hace este juego, Horacio, que se llamaba el protagonista, hace estos juegos con la maga Lucía, que era su amante, una uruguaya, ¿no? Entonces ellos inventaban su propio idioma, ¿ya? Que le pusieron el lenguaje glíglico, que era codificado. Pero cuando tú lo lees, el contexto, te das cuenta de lo que se trata, ¿ya? Es decir, no necesitas, porque, oye, ¿qué significará esto? No, sencillamente te das cuenta, ¿no? Por el contexto, y es muy gracioso, ¿ya? Y sobre todo hablan cuando hay una relación sexual, o sea, no lo describen con las palabras sexo y todo, sino utilizan otras, ¿no? Códigos. Tú lo lees y te dices, oye, esto están haciendo esto, ¿no? Y es bastante gracioso y muy creativo, ¿correcto? Por eso se llama que esta novela es de carácter lúdico, es decir, de juego. Entonces, el lector también actúa o interactúa con ellos, ¿no? Los protagonistas, Horacio Oliveira, la maga Lucía, que son la pareja inicial, ¿correcto? Hay un escritor que es el alter ego de Cortázar, que se llama Morelli, ¿ok? Y cuando llegan a Argentina, porque la historia comienza en París, llegan a Argentina, aparecen otros personajes, que son Traveler y Talita, ¿ya? Entonces, que son los espejos, ¿no? De la maga y de Horacio, ¿ya? Y suceden cosas ahí, pues, ¿no? Tanto primero en París, luego en Buenos Aires, y tiene este carácter lúdico. Al final, tú vas a poder leer como quieras la novela. O sea, es totalmente experimental y revolucionó, innovó. Esta es una novela, pues, experimental que es muy apreciada, ¿correcto? Bueno, tiene otras novelas que él hizo, Los Premios, 62, Modelo para Armar, Libro de Manuel, ¿ya? Tiene misceláneas como La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es un homenaje a Julio Verne, Historias de Cronopios y Famas, que también vendría a ser pues, un referente a cómo somos en el mundo, ¿no? Quiénes son los cronopios y quiénes son los famas. Eh, y lo que más podemos resaltar de Cortázar es, bueno, claramente, ¿no? Son los cuentos, ¿ya? Los cuentos son fantásticos, realmente divinos, ¿ya? Tiene varios cuentos, o sea, varios cuentarios. Bestiario es el primero. Y ahí yo le recomiendo Casa Tomada y Carta a una señorita en París, por ejemplo. Final de Juego, que tiene continuidad de los parques, que es un cuentazo. Tiene otro, ¿no? Del problema de la identidad que se llama Axolotl, ¿no? Que es una especie de salamandra. La noche a boca arriba, pero wow, es un cuento pero magnífico, en donde entrecruza dos historias de una manera tan magnífica que
al final tú dices, oye, estamos en el pasado o en el presente, ¿qué pasó? O sea, era realmente extraordinario, ¿no? Todos los fuegos son fuegos, la señorita Cora, Autopista del Sur, eh, y es lo que nos legó Cortázar, ¿no? Cortázar nos legó estos cuentos y esta novela fantástica que se llama Rayuela, ¿correcto? Entonces, bueno, nos vamos con otro autor, ya tenemos dos autores latinoamericanos, nos falta un tercero, cuyo nombre es Carlos Fuentes. Él nació en Panamá, ¿ya? Nace en Panamá, aunque es de nacionalidad mexicana, ¿ok? Es igual que Cortázar, ¿no? Cortázar nace en Bélgica, pero es argentino. Igual, ¿no? Carlos Fuentes nace en Panamá porque sus padres eran diplomáticos, ¿no? Y los diplomáticos a veces sus hijos nacen pues en otros lugares, aunque ellos son mexicanos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en estas obras? Bueno, algunos mitos y tradiciones de su patria, pero enmarcados dentro de la Ciudad de México, ¿ya? ¿Okay? Él es muy citadino, ¿no? Carlos Fuentes, ¿por qué? Porque ya Juan Rulfo había hablado de lo rural, de los campesinos, ¿no? De estos cacicazgos en los pueblos mexicanos, en las zonas rurales. Y Carlos Fuentes dice, bueno, ahora me toca a mí hacerlo, pero en la Ciudad de México, el DF, ¿no? En México va a tener su centro de operaciones, ¿ok? Bueno, es básicamente un novelista, aunque claro, escribe ensayos, es un intelectual muy grande. Su estilo es realista, ¿ya? Su estilo es realista, pero busca la novela total, ¿ok? ¿Y qué es la novela total? La novela total ofrece una visión completa y exhaustiva de la existencia humana, integra elementos de diferentes disciplinas, ¿ok? Es decir, en su obra vamos a encontrar elementos sociológicos, culturales, políticos, ¿no? Económicos, religiosos, todos los temas. Es como si fuera un ensayo dentro de una novela, ¿no? Diferentes temas, ¿ya? Que se suscitan a través de los personajes. Entonces, no solamente tú vas a conocer la trama de la historia, ¿ok? Sino también la parte profunda de los personajes. Cada personaje es distinto, sus barrios, sus costumbres. Es como cualquier país latinoamericano, chicos, ¿no? Es como nuestra Lima querida. Nuestra Lima, si recorremos pues todos los distritos, vamos a encontrar unas diferencias profundas entre los propios limeños, ¿cierto? Entonces, la forma de hablar de una persona de La Victoria es distinta de la forma de hablar de una persona de San Isidro, de uno de Comas, ¿no? Entonces son, por ejemplo, ¿no? Costumbres distintas, realidades distintas, influencias distintas, ¿ok? Pero todas estas van a ser contadas en su novela que se llama La región más transparente, ¿ok? En La región más transparente, entonces, es una radiografía de México, Distrito Federal, cuando México tenía 5 millones de habitantes, ¿no? Carlos Fuentes después dijo, oye, ahora son 30 millones de habitantes en México, ya no se puede hacer una novela así, porque antes él caminaba, ¿no? Gironeaba por las calles del Distrito Federal y conocía, ¿no? Por ejemplo, los cines, los prostíbulos, ¿no? Los museos, de todo, ¿no? Y bueno, habla acerca de la situación política, de la situación social, etcétera, etcétera, de México, pero que se puede trasplantar a cualquier realidad latinoamericana, ¿no? A eso íbamos, ¿ya? Se puede trasplantar a cualquier realidad latinoamericana. Y para hacerte un ejemplo, tú has visto Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Entonces ahí tú vas a reconocer pues que Don Ramón, por ejemplo, es un tipo, es el vago, ¿no? Típico latinoamericano que vive de sus cachuelos, que cuando tiene una deuda se escapa, ¿no? Que está buscando una cosa, otra cosa, ¿no? Que vive a salto de mata y sobrevive, pues, y son los que tienen sus hijos, ¿no? Bueno, y ese tipo de personajes existen en Latinoamérica. Por eso es que cuando tú ves el Chavo del Ocho lo identificas, ¿no? Dices, oh, ese Don Ramón es un vago, y no conoce gente así. Igual que Doña Florinda, por ejemplo, es una señora que vive pues en este barrio, ¿no? En esta vecindad en donde viven los pobres, pero ella los desprecia, ¿no? La chusma, que esto, que lo, o sea, es de esa gente que es como le dirían, el pituco de barrio, ¿no? Es decir, ah, ya
así, ¿quién se va a juntar con esto? No, 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 yo soy de otro nivel, ¿no? Claro, pero, oye, pero estás viviendo ahí mismo, ¿no? Tienes los mismos problemas, la falta de agua, todo, pero no, él es el pituco del barrio, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de personajes que tú identificas, ¿no? Dentro de la sociedad, eh, parte justamente de la idiosincrasia tan latinoamericana que puede suceder en México, en Chile, en Ecuador, en Perú, en todas partes. Entonces tú leyendo esta obra de La región más transparente puedes identificarlos, ¿no? Y hay mucha, mucha similitud entre México, Distrito Federal, con nuestra querida Lima, ¿ya? Y otras ciudades latinoamericanas, ¿ok? Entonces, esa es la novela total, no te olvides. Entonces, pasa por diferentes elementos políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Diferente, nos dice Carlos Fuentes, porque eh, la novela total busca la globalización o universalidad del ser humano. Mientras que la novela fragmentaria, acá vamos a subrayarlo también, aunque está subrayado, lo hace con la localización cultural de las obras regionalistas, ¿no? Doña Bárbara, La Vorágine, Dos Segundos Hombres. Entonces, lo regionalista ya se ubica pues dentro de un lugar establecido, ¿no? Y te cuenta la historia de ese lugar, los problemas de ese lugar. En cambio, en la novela total, si bien es cierto, es un lugar, pero los personajes y las situaciones pueden ser trasplantadas en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, otras obras de Carlos Fuentes, no sé si me habrán entendido, espero que sí. Hay otras novelas, aparte de La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, que vendría a ser una especie de continuación, ¿no? De La región más transparente, pero enfocada en un tipo pues que también pasa por los mismos problemas en la Ciudad de México. Aquí está Aura. Aura, hoy día nos han preguntado. Esta novela me gusta mucho, es breve, está en segunda persona y es una historia de terror, ¿no? Historia misteriosa. Aura, de Carlos Fuentes, totalmente recomendable. También tiene Cambio de piel y Terra Nostra, que son ya elementos mucho más fantásticos. Cuenta la historia, entremezcla la historia con lo fantástico. Muy bien, entonces acá hay algunos datos adicionales sobre la obra de Carlos Fuentes, ¿no? Espero que esté clara. ¿Okay? Bueno, y vamos a explicarte un poquito qué significa lo real maravilloso, el realismo mágico. Lo real maravilloso, a ver, algunos lo han dividido. Y el resto ya queda pues a tu entera, ¿no? Como dicen estos programas de YouTube, tú decides, ¿no? Si es lo mismo, realismo mágico y real maravilloso son cosas distintas. Yo voy a tratar de explicar más o menos lo que he visto, ¿no? Fíjate, lo real maravilloso son los sucesos que ocurren en nuestra realidad latinoamericana. Lo que pasa es que esta realidad está teñida de elementos mitológicos, ¿no? Creencias, supersticiones, ¿no? Leyendas, costumbres, formas de vida, ¿no? Pero todo esto, a los ojos de los extranjeros, les resulta increíble, asombroso, ¿no? Ellos dicen, oye, pero ¿cómo los latinoamericanos pueden hacer esto? No, sí hacen esto, ¿no? Por ejemplo, le llevan comida a los cerros. Entonces tú cuando viajas a provincia de repente, ves pues que los cerros tienen caramelos, ¿no? Y la gente dice, pues le llevan Coca-Cola, le llevan tragos, cigarros, ¿no? Como si existiera, como si viviera. Claro, ellos lo ven de una manera distinta, pues, ¿no? Como si estuviéramos locos, pero es parte, ¿no? Tú viajas y ves eso y normal, pues, ¿no? Lo tomas normal, porque es parte de la costumbre, la realidad de tu país, ¿correcto? Pero los extranjeros dicen, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Correcto? ¿Ya? Miren, a la gente escribe cartas a los santos, por ejemplo, ¿no? Cuando llega, pues, Santa Rosa, ¿no? Le escriben, le echan en el pozo. O estos santitos en el presbítero, hay un niñito, no sé cómo, no me acuerdo el nombre, pero que también le llevan globitos, caramelos, ¿no? Le piden cosas. El culto a los muertos, ¿no? Porque los europeos dicen, bueno, ya está muerto, pues, ¿no? Pero la gente va con orquestas, con bandas,
le dan su cerveza, ¿no? Que al muerto, o sea, ellos lo ven raro, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Otras cosas, pues el vudú, por ejemplo, ¿no? Los amarres, al muñeco lo clavan, ¿no? Esto viene ya de los elementos africanos que también nosotros, los latinoamericanos, tenemos, ¿no? La adivinación de la coca, ¿no? Pasar el huevo, pasar el cuy, por ejemplo, ¿no? ¿A ti te han pasado el cuy y el huevo? Entonces, ¿por qué? ¿Qué elementos científicos hay para determinar eso, ¿no? Entonces tú dices, oye, claro, los extranjeros dicen, oye, le están pasando al cuy, pobrecito al cuy, miren lo que está haciendo, ¿no? El huevo. ¿Por qué? ¿No? O en la parte, pues ya política, por ejemplo, ¿no? Sabes que ese tipo es un corrupto, ha robado, pero lo apoyas, lo defiendes, ¿no? Eh, Votas por delincuentes, líderes mesiánicos, das golpes de Estado tan absurdos como lo dio Castillo, ¿no? Ustedes han visto ¿no? Ese golpe de Estado y luego se va, ¿no? O sea, eso es propio de una novela, de una historia real maravillosa, de realismo mágico, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿esto cómo puede pasar, no? Esto es tan absurdo, pero en Latinoamérica sucede. No, no sé si me dejo entender. Este tipo de historias tan tiradas de los pelos, que parecen inventadas, suceden en Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, es parte de nuestra realidad. Y esto contado, pues, en Europa, en Japón, ¿no? En Estados Unidos dicen, oye, pero estos latinoamericanos son la locura, ¿no? Parece inventado, pero no, sucede. Por ejemplo, eh, García Márquez cuando nos dice, pues, ¿no? La creencia de que una boda incestuosa originará hijos con cola de cerdo, ¿no? Incluso la chica, la mujer, ¿no? Úrsula, utiliza un cinturón de castidad. ¿Se acuerdan de esta parte del 100 años de soledad? Entonces, oye, entre primos, no se pueden casar entre parientes muy cercanos. Los hijos van a nacer con cola de cerdo. Esta es la creencia. Y lo dan por hecho ellos, porque no se casan porque están enamorados, pero no consuman el matrimonio. Para evitar, pues, ganas, ella se pone un cinturón de castidad, ¿cierto? Fíjate. Entonces, estas son las creencias que ya lo damos por hecho nosotros los latinoamericanos, ¿no? Hay un caso de secos yo creo, decían que había incesto y a los hijos, entre hermanos, por ejemplo, tenían un nombre, ¿no? Un nombre quechua, ahorita no me acuerdo bien. Bueno, y también vamos a ver en El Reino de este Mundo, que es la obra de Alejo Carpentier en Macandal, eh, que se había rebelado, ¿no? Había una revuelta de los esclavos en Haití, y cuando lo capturan, blancos para amedrentar a los negros que estaban ahí revoltosos, los sentencian a muerte, ¿no? Para que tengan miedo, pues, ¿no? Los negros decían, lo van a matar. Pero los blancos ven que los negros se reían, pues, ¿no? Disfrutaban. Cuando iban a matar a Macandal, y los blancos se miraban, decían, oye, estos en vez de tener miedo se están riendo. Claro, porque en el mundo de los negros ellos decían, estos, o sea, Macandal no va a morir nunca porque él tiene el don de transformarse, ¿no? Ya sea en mariposa, ya sea pues en cualquier animal, ¿no? Entonces, en un ave, y se reían porque decían, no, va a tomar otra forma, ¿no? Ellos, los blancos, creen que lo van a matar, pero no es así. Y claro, eso nos contaba Alejo Carpentier como parte de lo real maravilloso, ¿no? Correcto. Muy bien. A ver, ¿qué características podrían tener tanto el realismo mágico como lo real maravilloso? Entonces, primero el lugar o contexto. Tiene que ser un lugar, obviamente, típico de Latinoamérica, ¿ya? ¿Ya? Puede ser una ciudad también, pero ¿no? Con ambulantes, ¿no? Con desorden. Este tráfico horrible de Lima, por ejemplo, puede ser un lugar apropiado para una historia, ¿no es cierto? Porque en otros lugares del mundo hay un orden, pues, vehicular, pero acá no, ¿ok? Entonces, o puede ser, pues, un lugar como Macondo, por ejemplo, ¿no? En la selva, ¿no? En fin, pero propio de Latinoamérica. Ahora, otra de las características es que el tiempo salta inopinadamente, o sea, tú estás en un determinado momento y de repente te vas a otro momento en el pasado, ¿no? O también,
regresas al mismo lugar. Fíjate que cómo comienza 100 años de soledad. Y tú te vas a dar cuenta de lo que yo te digo, ¿no? Mira, dice, muchos años, aquí está, ¿no? El comienzo de 100 años de soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, ¿ya? O sea, este es el momento presente, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahorita, él está frente a un pelotón de fusilamiento. Lo van a matar al coronel Aureliano Buendía. ¿Ok? Y acá empieza, dice, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, ya volvió al pasado, ¿no? ¿Correcto? Había de recordar aquella tarde, ¿no? Su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, 20, o sea, 20 casas. Recién estaba empezando Macondo, ¿no? Este es el origen de Macondo. Pero no comienza desde acá, comienza desde el fusilamiento, ¿no? Lo que le van a hacer al coronel Aureliano, ¿no? Entonces te describe 20 casas de barro y caña brava construidas a orilla del río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces acá hay una especie de hipérbole, ¿no? Exageración. ¿Okay? Es decir, que ellos inventaron los nombres, que esto, que lo otro. O sea, era tan antiguo que empiezan ellos a ponerle nombre a las cosas. Pero fíjate cómo el tiempo salta, ¿no? El presente se va al pasado. Y cuando el pasado dura mucho, 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 se llama raconto, ¿no? En cambio, cuando vuelve rápido, se llama flashback, ¿ya? Y luego, capítulos después, vamos a volver al pelotón de fusilamiento, ¿ok? Es decir, capítulos después vamos a entrar, ya, entonces es cíclico. No sé si me entiendes, ¿no? O sea, capítulos después, ¿no? Después de que cuenta toda la historia de Macondo, regresa otra vez al presente donde van a fusilar a Aureliano Buendía, que es salvado por su hermano, ¿no? Ya es otra. Ahora, lo mágico acá dentro de estas obras es normal, no requiere explicación, ¿ok? Es decir, este es un pacto que tú haces con el autor. ¿Por qué? Porque si tú te preguntas todo de, no, ¿cómo va a volar? No, ¿cómo va a hacer esto? No, entonces ya no lo disfrutas, ¿te das cuenta? Y además la maestría de García Márquez, en este caso, hace que tú te lo creas todito, porque es tan crack que tú lo vas leyendo y te vas adentrando en la historia y lo crees, ¿no? ¿Correcto? Además, él utiliza pues la narración con muchos de los sentidos, ¿no? Utiliza lo que se llama la sinestesia, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo ruido, uh, ¿a qué sentido, con qué sentido te dirías? Con el sentido del oído, obviamente, ¿no? Pero si te digo ruido blanco, por ejemplo, pero ruido tiene color, pues bueno, ruido blanco es una sinestesia. Utiliza un sentido un sentido, pero con un adjetivo de otro sentido, ¿no? Por ejemplo, tu dulce mirada, ¿no? Claro, tú me miras, pero ¿acaso en la lengua siento algo dulce? No, ¿no es cierto? Eso se llama sinestesia, ¿te das cuenta? Entonces se utiliza mucho, mucho, mucho en este tipo de obras. Bueno, vamos al realismo mágico, ¿ya? En el realismo mágico las cosas son definitivamente irreales, pero estos fenómenos irreales están mezclados con sucesos cotidianos y estos son tomados con naturalidad, ¿no? No hay asombro ni sorpresa en ello de parte de los protagonistas, ni tú tampoco, lector. Entonces ahí vamos a encontrar hechos como que Rebeca, que es una hija adoptiva de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán, cuando aparece ella llevaba una talega, ¿no? Y en esta talega estaban los huesos de sus padres. Y ella lo llevaba a todas partes, ¿no? Imagínate en el salón, estamos todos ahí, una chica entre con una talega, ¿no? Oye, ¿qué llevas ahí? Ah, son los huesos de mi papá. Y todos en la clase, ya, déjalo por ahí nomás, ¿no? Eso sería lo normal, o sea, sería lo que sucede en la novela. Pero
en nuestra realidad, dices, ok, un muerto, hueso de muerto, ¿qué esta cosa? Te desesperas. Pero fíjate que tú lo tomas con naturalidad. ¿Okay? Por ejemplo, otro caso es de José Arcadio, que conversa con el fantasma de Prudencio Aguilar. Entonces tú, por ejemplo, llegas a tu casa y ves a tu mamá que está hablando sola. ¿Qué te pasa? No, estoy hablando con tu abuelita que ha venido a visitarme. Ah, ya, salúdala. Ah, ¿qué tal, abuelita? ¿Cómo estás? Me voy a estudiar ya, ¿no? O sea, lo tomas con naturalidad, ¿te das cuenta? Entonces, todo ese tipo de situaciones es el realismo mágico, ¿no? Por ejemplo, Melquiades, que es un protagonista, uno de los personajes, regresa varias veces de la muerte para ayudar a la gente de Macondo, ¿no? Cuando hay una peste de insomnio, de olvidar el nombre de las cosas, él llega con una pócima y les da y todos recuperan la memoria. Pero Melquiades ya había muerto, ¿no? En un lugar lejano, pero vuelve de la muerte para ayudarlos. Y no solamente una, sino varias veces, ¿no? Y hay un tipo que se llama Mauricio Babilonia, que siempre anda rodeado de mariposas amarillas, ¿no? Cuando muere José Arcadio, el hijo mayor de la pareja de Úrsula y de José Arcadio Buendía, el olor a pólvora que emanaba el cadáver dura por años, ¿no? En Macondo. O sea, esto es algo que es exagerado, que es irreal, pero tú lo tomas como si fuera normal, ¿no? Es como si yo le dijera, chicos, ¿saben qué? Este lunes tenemos clases, voy a darle las fijas, vienen a las 9 de la mañana, ¿no? Y ustedes llegan a las 9 de la mañana, ¿no? Yo no vengo, viene el coordinador, le dice, muchachos, ¿saben qué? El profesor no va a venir porque se ha suicidado, se ha disparado en la cabeza. Ah, pero ese profesor es una falla, bueno, todos se van, pues, ¿no? Porque obviamente estoy muerto, ¿no? Y en la esquina ustedes me ven. Oye, pero no decían que estaba muerto. Ah, vamos a preguntarle, profesor, ¿por qué no ha venido? Que bueno, es que ayer me suicidé. Pero me acordé después que tenía que darles las fijas a ustedes. Ah, ¿se ha disparado? Sí, claro. Y todavía estoy con mi bala ahí en la cabeza, ¿no? Pero empezamos a conversar y le hago la clase, todo con mi bala en la cabeza. Y tú lo tomas todo normal. Gracias, profesor, ya nos vemos. Ahora sí puedo ir al cementerio ¿no? a descansar. Ya nos vemos, chicos, ya, profesor. Entonces, claro, esto lo tomas como algo normal, cotidiano, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esto es el realismo mágico y lo real maravilloso. No sé si has entendido. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué consiste este tipo de historias? Si te viene en el examen algún caso de estos, entonces tú dices, ah, ya realismo mágico, ¿no? García Márquez era un experto en este tipo de narraciones. Justamente vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Pero antes no sé si ustedes puedan responder algunas preguntas, las preguntas habituales que nosotros hacemos, ¿no? A ver, ¿qué autores son los que pusieron los cimientos a lo que sería el boom? ¿De qué autores te acuerdas? ¿Qué narradores? Antes del boom, ¿eh? No los miembros del boom, sino antes. ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué preguntó? ¿Quiénes son estos autores que pusieron las semillas para lo que luego sería el boom? ¿Qué autores? Ah, a ver. Sí, sí, sí. Los escucho, chicos, a ver. Juan Rulfo. Ya, muy bien, Ilse, me dice Juan Rulfo, claro, ¿no? Con esta obra fundamental que se llama Pedro Páramo y su libro de cuentos, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Tiene que ver con los bomberos. A ver. En llamas, llamas, creo. Llano en llamas, correcto, Diego. Muy bien, claro. No se olviden, estos dos títulos son fundamentales, ¿ya? Pedro Páramo, la novela, y El Llano en Llamas, que es el libro de cuentos de Juan Rulfo, ¿no? De la parte rural mexicana, ¿no? De la parte revolucionaria y todo eso. Otro autor, a ver. Jorge Luis Borges.
Muy bien, Ilse, correcto, ¿no? Jorge Luis Borges, que está dentro de la literatura fantástica, no nos olvidemos. ¿De qué títulos nos acordamos de su libro de cuentos, sus libros de cuentos? Ficciones. Ya ficciones, claro, su primer libro de cuentos. Y hoy nos han preguntado por otro libro de cuentos que... Y otro es Aleph, ¿no? Claro, Diego, muy bien, claro, ¿no? El Aleph, sí, correcto, ¿no? Ahora, si nosotros leemos el Aleph, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, Borges lo escribe, pues, ¿no? A los 40, 50. Y esta historia, cuando descubre el Aleph, es como si Borges hubiera anticipado el futuro y nos hubiera dado a entender que el Aleph era Internet, ¿no? Bueno, si ustedes quieren leerlo, ¿no? A ver qué interpretación tienen ustedes. A ver, Borges, ¿quién más? ¿No? Ya tenemos a Rulfo, Borges, ¿se acuerdan de otro? Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, correcto, claro, Alejo Carpentier, su obra, en el prólogo del Reino de este Mundo, él nos postula, ¿qué teoría? ¿Recuerdan? La Real Maravillosa. Correcto, dice, muy bien, lo real maravilloso, muy bien. ¿Quién gana el premio Nobel en 1967? Que también es un teórico de lo real maravilloso, realismo mágico. Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, correcto. Excelente. Muy bien, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Bueno, vamos a nombrar a otros dos que dejaron las semillas ahí para que luego, lo que luego sería el boom, que es Arturo Uslar Pietri, con sus lanzas coloradas, y también Juan Carlos Onetti con El Pozo, ¿no? El astillero también tiene como... Ahora, ¿cómo se llama este pueblito que figura en las obras en la obra Pedro Páramo de Rulfo? Kamala. Comala, correcto, excelente, muy bien, Comala. No se olviden, chicos, ¿no? Porque van a utilizar mucho los nombres de estos, ¿no? De estos pueblos ficticios, inventados. A ver, ¿quiénes son los integrantes del boom latinoamericano? María Vargas Llosa. García Márquez. ¿Mm? Carlos Fuentes, creo, si no me equivoco. Ya, muy bien, claro, Carlos Fuentes, sí. Y Y Julio Cortázar. Julio Cortázar, correcto. Estos cuatro, ¿no? De estos cuatro, ¿quiénes ganaron el premio Nobel? Porque esas son preguntas que te hacen. María Vargas Llosa y García Márquez. Muy bien. Y si yo te digo, o si yo les digo, ¿no? ¿Qué sería para ustedes el boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué características? ¿Qué es? ¿Cómo lo podrían definir? Que inició con la literaria y, ¿cómo se puede decir eso? A ver, a ver. Que empezó la literaria latinoamericana o algo así. Que inició. Claro, hay... A ver, dice, a ver. Que se inició con la Revolución Cubana y la Guerra Fría. Claro, ese es el trasfondo, ¿no? El contexto político de aquel entonces. Claro, la Revolución Cubana que permitió o que llamó la atención de los ojos del mundo para Latinoamérica, ¿correcto? Ahora, el boom latinoamericano eh, explota ahí en todo el mundo porque todo el mundo quería conocer la realidad latinoamericana. Y en esa época no había internet, ¿no? No es que te conectabas y ponías, por ejemplo, Perú, ¿no? O México, o Cuba, no, no, no. ¿Cómo conocías a la sociedad latinoamericana? ¿A través de qué? A través de las novelas, ¿no? A través de las obras de estos autores. Por eso es que la gente empezó a comprar muchos, muchos, muchos libros y fue un fenómeno editorial, no te olvides de esto, ¿ya? Un fenómeno editorial. ¿Entre qué años? ¿Recuerdan? ¿Qué años abarcó este fenómeno, este boom, ¿no?
todo el mundo compraba pues, libros de los latinoamericanos. ¿Qué décadas? Porque también puede venir en el examen, ¿no? ¿Cuál es la década de Mario Vargas Llosa? A ver si se acuerda. ¿A qué generación pertenecía? El 60. Ya, correcto. Entonces no se olviden. Mario 60. Entonces, del 60 al 70. ¿Correcto? Entonces no se olviden de esto. Ya. ¿Por qué? Pues Mario inicia el boom latinoamericano, ¿recuerdan? ¿Cuál fue la obra que inicia el boom? Justamente es una obra La de ciudad él. de Claro, Ilse, muy bien. La ciudad de los perros, excelente. Muy bien. Muy bien. A ver, hablemos de Cortázar. ¿Qué obras recuerdan ustedes de Julio Cortázar, no? Rayo. Rayuela. Rayuela, que es una novela experimental, correcto, ¿no? ¿Qué me pueden decir de Rayuela, chicos? Algo, no sé, que se les haya quedado, ¿no? Algo por ahí. Que era una antinovela. Ya, una antinovela. ¿Y por qué se llama una Y antinovela? contranovela. O una contranovela, correcto, ¿no? Porque a Cortázar le gustaba más contranovela que una antinovela. ¿Por qué? Porque antinovela es cuando una novela te da los parámetros para que los leas. Y Cortázar decía, no, pero mi obra es una contranovela. ¿Por qué? Porque el mismo lector elige la forma de leerlo, ¿no? Entonces, y era cierto, ¿no? O sea, tú puedes leer esta obra como a ti se te pegue la gana, ¿ok? Pero vas a encontrar muchas cosas que, o sea, lo recomendable, si es que lo vas a leer alguna vez, ¿no? Lo más recomendable es que lo leas primero de manera convencional, ¿no? Hasta la página 56, ¿no? Y de ahí comiences a utilizar este tablero que te hace dar saltos por aquí y por allá. Ahora, ¿cuántas partes tiene Rayuela? ¿Recuerda? 3. 3 partes. Correcto, 3 partes. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿Y en dónde están ambientadas estos sucesos? Es del lado de allá, del lado de acá y de otros lados. Correcto, muy bien, Ilse, muy bien, ¿no? El lado de allá sería, ¿dónde se ubica? ¿O a qué lugar hace alusión Cortázar? Es una ciudad romántica, ¿no? De París. repente claro, claro, muy bien, Ilse, ¿no? De repente ahí pases tu luna de miel, Ilse, ¿no? París, ¿no? Te vas a París. Y claro, ahí vivían una relación tormentosa y muy efervescente, la maga Lucía y Horacio Oliveira. No se olviden de estos nombres de los protagonistas, ¿no? Hasta que la maga desaparece, ¿no? Y Horacio va a buscarla, primero a Uruguay, de donde ella era, la maga, y luego se pasa a Argentina, de donde era él, ¿no? Y eso se llama del lado de acá, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sucede una serie de hechos, él se enamora pues de la esposa de Traveler, llamada Talita, que la confunde con la maga Lucía, ¿no? Hay una cosa aquí importante que Cortázar tenía algunas deficiencias mentales, dicen muchos, ¿no? Pero a veces actuaba con lucidez, ¿ya? Y mucho de eso lo lleva pues dentro de esta obra, ¿no? A ver, no sé si se acuerdan de otras obras de Cortázar. Claro, si se acuerdan de otras obras, otros títulos. De sus libros de cuentos. ¿No se acuerdan? Es una que encierra muchos animales, el título, ¿no? Y hay un cuento también que habla de muchos animales.
¿Y los animales qué son? A ver si dice. Bestiario. Bestiario, correcto, ¿no? Bestiario. Ahí está la casa tomada y también carta a una señorita de París, en donde entra un elemento también real maravilloso, ¿no? El tipo vomitaba conejitos, ¿no? Bueno, la historia y así, ¿no? Bestiario, final de juego, ¿no? Muy bien chicos. Entonces, bueno, sencillamente ya tenemos estas nociones de Cortázar, bueno, Vargas Llosa ya lo hemos estudiado, Carlos Fuentes, ¿no? ¿Qué buscaba Carlos Fuentes en sus novelas? ¿No? ¿O cómo se catalogarían las novelas de Carlos Fuentes? Cuando esta novela busca la amplitud multitemática, tanto en la trama de los personajes, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de novela es? La que abarca todo. Se llama novela, se abarca todo, o trata de abarcar todo. ¿Cómo se llamaría esta novela? Temas filosóficos, educativos, ¿no? Sociales, económicos, culturales. Eso se llama una novela total, ¿ya? La novela total. Eso es lo que buscaba Carlos Fuentes, y hay muchas novelas totales, ¿no? Por ejemplo, Cien años de soledad es una novela total también. Pero Carlos Fuentes siempre buscaba eso, ¿no? Esta amplitud, este espectro tan grande que abarcaba muchas disciplinas. ¿Qué novelas escribe Carlos Fuentes, chicos? A ver, títulos. ¿Cómo le decían a México? ¿Se acuerdan? A México DF. ¿Cómo le decían a México? México lindo y querido. Sobre todo al Distrito Federal, ¿no? Cuando llega von Humboldt en un ensayo que se llama La visión de Anahuac, de Alfonso Reyes, él pone en su epígrafe que habían llegado a la zona o a la región más transparente, ¿okay? Refiriéndose a México. Por lo tanto, la novela, La región más transparente, es una radiografía de México a lo largo del tiempo y de sus personajes, ¿no? Entonces, una obra fundamental de Carlos Fuentes es La región más transparente. No te olvides de ese título, La región más transparente. ¿Qué otros títulos te acuerdas de Carlos Fuentes? Solamente los títulos. Ahora. Aura, ¿no? Que es, bueno, una historia muy... A mí me gustó mucho cuando lo leí. Aura. Es breve, es muy misteriosa, ¿no? Y es terrorífica, ¿no? Bueno, ¿no? Para los que aman este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, Aura, ¿no? También tiene Cambio de piel, Terra Nostra, ¿no? La muerte de Artemio Cruz. Ya no nos olvidemos de eso, ¿ok? Lamentablemente no gana el premio Nobel. Hay una cosita más, a ver, una analogía entre Cortázar y Carlos Fuentes. ¿Cortázar nació en Argentina o dónde nació? Nació en Bélgica. Nació en Bélgica, pero es de nacionalidad argentina, ¿no? ¿Y Carlos Fuentes nació en México? No, No, claro que no. ¿Dónde nació él? ¿Se acuerdan? Es un lugar donde hay un canal. Que comunica el Atlántico con el Pacífico. Panamá. Claro, Panamá, ¿no? Pero es mexicano, o sea, por cuestiones accidentales nacieron ahí, pero ellos tienen esta nacionalidad argentina y mexicana. Ya, muy bien chicos, entonces ahora ya nos adentramos con el máximo representante del boom latinoamericano,
que es el colombiano Gabriel García Márquez. Vamos a ponerle acá como el máximo representante del boom, ¿les parece? ¿Ya? El máximo representante del boom latinoamericano. Él nace en un pueblito ahí, pues, de la zona barranquillera llamada Aracataca. Se llamaba, ¿ok? Enclavado en el Caribe colombiano. O sea, es de estos colombianos que eran muy alegres, dicharacheros, ¿no? Propios de la costa, de lugares cálidos, ¿no? Ahora, Gabo se dedica a ser narrador, periodista, guionista, porque él inicialmente estudia Derecho, pero no le gustó. Entonces dijo, no, lo mío es las letras, pero en otro sentido, ¿no? Narrador, periodista, guionista. Su primer cuento se llamó La Tercera Resignación, por si acaso, ya este dato. La Tercera Resignación, que publica en un diario llamado El Espectador. O sea, él fue periodista, no te olvides. Hacía sus crónicas, ¿no? Y también publicó, años después, El Relato de un Náufrago, que es buenísimo, también recomendable. Te recomiendo este Relato de un Náufrago. Maravillosa crónica de Gabriel García Márquez. Ahora, habíamos hablado dentro de los narradores hispanoamericanos que ellos inventaban sus propios lugares, ¿no? Obviamente con características propias de un lugar latinoamericano, podría ser cualquier lugar latinoamericano, pero ellos le ponían un nombre. ¿Cuál era este pueblo que García Márquez crea ficticiamente, ¿no? Se llamaba Macondo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tenemos a Macondo, pero solamente habrá figurado dentro de 100 años de soledad, que es la historia de Macondo en realidad, ¿no? De todo, desde su fundación hasta que desaparece. Pues no, ya antes, en su novela, en su primera novela, La hojarasca, se había mencionado a Macondo, ¿no? Fue presentado por primera vez este pueblo que ya, por la intertextualidad, figuraba en varias obras de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba también, ¿no? Hay figura, la mala hora, que es una revuelta, hay una guerra civil también ahí, pero básicamente en 100 años de soledad, publicada en 1967. ¿Qué vamos a encontrar en sus obras en general y en especial en 100 años de soledad? Ya sabemos, ¿no? El realismo mágico, ¿correcto? El lenguaje hiperbólico, es decir, exageradísimo, ¿ya? De García Márquez. Muy exagerado el lenguaje de García Márquez. No te olvides de esta característica que es esencial, que es crucial en el momento de responder. El tiempo circular, o sea, rompe la linealidad del tiempo, crea pueblos ficticios, como Macondo, no te olvides, alusiones bíblicas. En 100 años de soledad hay un diluvio que dura casi 5 años, ¿no? Hay plagas también, tipo la Biblia, ¿no? Hay ascensiones de virgen, ¿no? De gente común, ¿no? Entonces, hay muchas alusiones bíblicas. Habla de las dictaduras propias de Latinoamérica y también uno de sus temas es el incesto. Yo me imagino que había mucho incesto en los lugares donde él vivía, ¿no? Entonces esto se convierte en una característica muy propia de Gabriel García Márquez dentro de sus obras. ¿Ok? Bueno, él simpatizó con el régimen de Fidel Castro, un régimen socialista, comunista, ustedes saben. Publicó el año 1975 El otoño del patriarca, que habla también de un dictador omnipotente, ¿no? Al año siguiente deshizo su amistad con Vargas Llosa, con ese puñete inolvidable. Ahora, Jaime Bailey está lanzando una novela que se llama Los Genios, en donde nos narra el por qué se produjo esta bronca entre Mario Vargas Llosa y García Márquez, que eran tan amigos, tan uña y mugre, y al final se termina deshaciendo esta amistad, ¿no? Pero bueno, o sea, son ya novelas, ustedes saben, al estilo de Jaime Bailey, ¿no? Bueno, posteriormente saca a la luz una novela, se llama Crónica de una muerte anunciada, es una novela policial, muy interesante, que comienza por el final, ¿no? La muerte de Santiago Nazar, lo matan, pero de ahí va retrocediendo en el tiempo para saber cómo, ¿no? ¿Por
qué? O sea, hacerse muchas preguntas de la muerte de este personaje. Al año siguiente, en 1982, recibe, acá este dato te puede interesar, Premio Nobel 1982. ¿Ok? No te olvides, ya estos premios Nobel, ya pregunta fija ahí en los exámenes. Muy bien, y posteriormente de su premio Nobel del año 82, publica su novela El amor en los tiempos del cólera, en homenaje al amor de sus padres, ¿no? Ustedes saben que su papá se demoró 12 años para que su mamá le diga que sí, ¿no? Incluso a la chica la llevaron a otros pueblos, el papá se iba, ¿no? Y le daba serenata, o sea, insistió tanto, que la familia de la chica al final pues aceptó, ¿no? Y la mujer también, porque al principio decía, no, este chico no conviene, pero vio su perseverancia tan grande. Imagínense, durante 12 años, tratar de que una chica esté contigo, irte a donde ella se va, yo creo que eso es amor, ¿no? Eso es amor. Y al final obviamente le dijo que sí, se casaron, bueno, y esto está recreado en los tiempos, el amor en los tiempos del cólera, obviamente con una exageración, ¿no? Porque ahí el chico, el señor, lo espera durante 51 años, ¿no? 9 meses y 4 días. Imagínense, ¿no? La exageración, ¿no? Lo hiperbólico de García Márquez para hacer más llamativa su obra, ¿no? Muy bien. El año 2002 lanza su libro de memorias. No te olvides, libro de memorias también fácil podría venir en el examen, ¿no? Siempre los libros de memorias, ya te había dicho, que son muy recurrentes. Vivir para contarla, ¿ya? En 3 volúmenes, ¿ok? Entonces no te olvides, libro de memorias de García Márquez, Vivir para contarla. Su última novela se llama Memoria de mis putas tristes, lo cual le dio muchos problemas porque fue prohibida en muchos países, ya que, según los críticos, era una apología a la prostitución infantil. Y muchos dicen que es una obra pues mala, que yo creo particularmente, ¿no? Que esta novela no tienes que basarte en la historia, ¿no? De un viejo de 90 años que nunca había conocido el amor y para su despedida, ya va a cumplir 90 años, él siempre había conseguido mujeres en los burdeles, ¿no? Estaba acostumbrado a tener estas relaciones sexuales con mujeres así de la vida fácil, ¿no? Y nunca había logrado sentir verdaderamente el amor, a pesar de que ya se había casado y todo, hasta que conoce a una chiquilla, ¿no? Porque él había pedido para su despedida, ¿no? ¿no? De este ámbito sexual, había pedido una chica virgen de 13 años, y la mami, Rosa Cabarcas, le había preparado a una chica de esa edad, virgen, ¿no? Y él fue para, bueno, obviamente para estar con ella, pero cuando la vio dormida, él empezó a sentir ternura por esta chica, ¿no? Y se sentó a su lado y empezó a pensar, qué lindo sería que esta chica se entregara a mí por amor, no por una transacción comercial. Y comienza a observarla, ¿no? Y tenía pues un rostro tierno, muy jovencita, ¿no? 13 años. Y cuando despertó, la chica se asustó, ¿no? Y él empezó a hablarle, ¿no? Empezó a ganar su confianza. No hicieron el amor esa noche. Y él empezó a ir a visitarla, a Delgadina, así le puso como objetivo. Y ella también empezó a sentir una felicidad cuando lo veía, ¿no? Hasta que sucede un acontecimiento en el burdel y todas las prostitutas, ¿no? La mami Rosa Cabarcas también se van, ¿no? Y este periodista pierde el rastro de Delgadina porque ni siquiera sabía dónde vivía, ¿no? Y cuando regresa Rosa Cabarcas, él va a buscarla y le dice, oye, ¿dónde está Delgadina? ¿No? Todos ustedes han desaparecido, ¿dónde está ella? Dame su dirección. Y ella, claro, le dice, oye, pero acá las chicas vienen a trabajar, yo qué sé dónde diablos vivan, ¿no? Acá vienen, trabajan y se van, yo qué sé el resto, dice. No, pero que yo necesito buscarla. Bueno, le dice viejo, cuando regrese yo te llamo para que
Ya tú estés con ella, pues, por favor, le dice pues el viejo, ¿no? Y recibe la llamada después de un tiempo, le dice, oye, acá está tu chica, ya está lista, ven en la noche. Y él va con sus flores y todo bien vestido, pues, ¿no? Y cuando entra, la mami le dice, oye, está en la habitación esperándote. Y él se va, pues, ¿no? Despacito ahí, entra sigilosamente con sus flores y ve a la chica que está sentada ahí, pues, de espaldas. Va y le da las flores, ¿no? Delgadina, le dice, está ahí acá. Y cuando voltea, se da cuenta que no era Delgadina, ¿no? Era otra. Y se molesta, empieza a romper las cosas, ¿no? La mami le dice, pero ¿qué estás haciendo, viejo? ¿Por qué estás rompiendo todo esto? Tú me dijiste que era Delgadina, esa es otra, le dice. Oye, pero viejo, ¿tú, a ti qué te importan las mujeres, no? Tú te acuestas con ellas nomás. Además, esta chica tiene 13 años, es virgen, como tú has pedido. ¿Qué tiene, cuál es el problema entre una y otra si es lo mismo para ti? No, no es lo mismo, dice, ¿no? Y la mami se da cuenta de que el viejo está enamorado. Y posteriormente, cuando el viejo ya pensaba que nunca iba a volver a verla, recibe la llamada de Rosa, ¿no? De Rosa Cabarcas, y le dice, viejo, no me vas a creer, le dice, ¿no? Alguien te está buscando, ha venido a buscar, a preguntar por ti. ¿Quién es? La que dice es Delgadina, pues. No me mientas, por favor, le dice. Te está esperando, viejo. ¿Qué te ha dicho? Le dice. Oye, le dice, viejo, ella no es que quiere acostarse contigo, ella quiere verte, está loca de amor por ti, le dice, ¿no? Y el viejo va, pues, ¿no? Y se reencuentran con Delgadina, ¿no? Y ambos se enamoran. Bueno, o sea, esta es lo que te trata de decir esta obra. No es que las chicas de 13 años se prostituyan, sino más bien que para el amor no hay edad. Y ustedes saben que García Márquez exagera, pues, ¿no? Un tipo de 90 años con una chica de 13, o sea, es muy improbable, ¿no? Pero él lo hace de una manera exagerada, ¿no? Pero el mensaje es ese, ¿no? De que el amor se conoce o se puede sentir, aunque sea cuando seas viejo, ¿no? Bueno, también escribió cuentos, teatro, guiones. Su última obra fue un conjunto de discursos que se llama Yo no vengo a decir un discurso, en el 2010. Falleció en México en 2014. Ya, entonces, está la vida a grandes rasgos de Gabriel García Márquez. Vamos a hablar un poquito ya para finalizar acerca de su obra, que está 100 años de soledad. Algunos datos porque son 7 generaciones de la familia Buendía, ¿ya? O sea, todos estos datos que están en marrón te van a servir. ¿Ok? Premio Nobel 82. El primer escenario es Riohacha. Ellos vivían en Riohacha, ¿no? Entonces, él criaba gallos y como todos ustedes saben, como eran primos, no se animaban a tener relaciones, aunque se casaron, pero ellos decían no, porque nuestro hijo va a nacer con cola de cerdo. Y en el pueblo de Riohacha todos lo vacilaban, pues, ¿no? Arcadio no puede, Arcadio no puede. Y un día, Prudencio Aguilar, que también criaba gallos, apuesta con José Arcadio Buendía. Y el gallo de José Arcadio Buendía gana, lo mata al gallo de Prudencio Aguilar. Y Prudencio le dice, ay, me has derrotado, le dice. Sí, mi gallo como ves es más fuerte, ¿no? Bueno, sí, le dice, tu gallo es tan fuerte, ahora llévala a tu mujer y que ella le haga el favor ya que tú no puedes, le dice, sí, pues, ¿no? Y José Arcadio se molesta y lo mata a Prudencio Aguilar. El problema es que Prudencio se convierte en fantasma y comienza a molestar a José Arcadio y a Úrsula. Y le dicen, jamás voy a dejar de molestarlos, ¿no? Y por eso que José Arcadio y Úrsula huyen de Riohacha a fundar otro lugar y se van con 20 familias, ¿no? Y es ahí donde fundan Macondo, que empieza la historia de Macondo, ¿no? Entonces, hay muchas alusiones bíblicas, por ejemplo, este éxodo de Riohacha hacia la búsqueda de un lugar prometido. En este caso, fundan Macondo, ¿no? Y pasan por 7 generaciones. Cuando ellos ya, cuando mata a Prudencio Aguilar y todo, ya empiezan a tener relaciones, ya no les importó, y de ahí nace la primera generación de José Arcadio, Amaranta y el coronel Aureliano Buendía, ¿no?
Y así va pasando generaciones tras generaciones, ¿no? Y hay muchos sucesos como las 32 guerras civiles que pierde todas este coronel Aureliano Buendía. Y fíjense, ¿no? También aquí entra esta exageración porque el coronel se enamora de una niña de 9 años, llamada Remedios Moscote. Claro, la familia de Remedios decía, no, pues tú no te puedes casar con ella porque tiene 9 años recién. Pero yo la amo. Ya, mira, cuando menstrue te vamos a llamar para que tú te cases con ella. Y cuando menstrua Remedios, lo llaman al coronel para que se case con ella, ¿no? Claro que al final fallece Remedios y el coronel, cuando estalla esta guerra civil, se acostaba con muchas mujeres y tiene 17 hijos con mujeres, todos con mujeres distintas, ¿no? Todas las guerras civiles que él emprende las pierde. Hay muchos protagonistas, ¿no? Hay muchas situaciones acá. Al final, chicos, Mauricio Babilonia es el sobrino, ¿no? Que se casa con Meme y tiene Aureliano, ¿no? Aureliano Babilonia. Y se enamora de su tía Amaranta Úrsula. Claro que no sabían que eran parientes, ¿no? Ella estaba casada con un belga llamado Gastón y tiene relaciones con su tía. Al final, esta se embaraza y nace el último de los Buendía, que también le pusieron Aureliano. Como ustedes ven, se repiten mucho los nombres, ¿no? Y nace con cola de cerdo. Ahora, este personaje que se llamaba Melquiades había preparado unos pergaminos en donde escribe la historia de la familia Buendía, ¿no? Y Aureliano Babilonia trataba de descifrarlos, hasta que al final lo logra descifrar, ¿no? Y decía que al primer integrante de los Buendía está amarrado en un árbol, se refería a José Arcadio, y al último se lo están comiendo las hormigas, ¿no? Y él se acuerda que había dejado en trabajo de parto a Amaranta Úrsula, y cuando él llega, Amaranta estaba muerto, o sea, había dado a luz al bebé, había fallecido, y al bebé se lo estaban tragando las hormigas, ¿no? Él sale pues a buscar ayuda por todo Macondo, pero Macondo estaba ya siendo abandonada, casi ya no había familias, y se va formando esta especie de huracán que al final arrasa todo el pueblo, ¿no? Y suceden un montón de situaciones, ¿no? Obviamente muy largas para explicar, ¿ya? Pero básicamente todo lo que está acá están como, digamos, datos de lo que puede venir en 100 años de soledad, ¿no? A ver, vamos con los demás datos de García Márquez. Tiene una obra de teatro, ya nos han preguntado, Diatriba contra un hombre sentado, es una obra de teatro. El libro de memorias también que hemos hablado ya, Vivir para contarla. Hoy nos preguntaron por el cuento de funerales de la mamá grande, que también se suscita en Macondo, cuyo nombre era María del Rosario Castañeda, ¿ya? Ojo con este nombre que nos ha venido bien en la práctica. También tiene cuentos como La increíble y triste historia de Cándida Heréndira, Ojos de perro azul, 12 cuentos peregrinos, ¿no? Y sus crónicas, Relato de un náufrago, Noticia de un secuestro, Aventuras de Miguelitín, y más novelas que él tiene, El general en su laberinto, que trata sobre los últimos días de Simón Bolívar y del amor y otros demonios, sobre una chica supuestamente poseída que se enamora de su exorcista, ¿no? Bueno, entonces, a grandes rasgos, chicos, estos serían la clase de hoy día sobre la narrativa hispanoamericana, ¿ya? Bien, chicos, bueno, vamos a retomar la clase, esta vez ya para darles las claves de la unidad 14 correspondiente a la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Bueno, la primera te dice, es una característica de la nueva narrativa hispanoamericana, rompe el orden lógico y cronológico de relato, ¿no? Habíamos dicho que la linealidad pasa a un segundo plano, puedes empezar de la parte última, de la mitad, o sea, eso ya no interesa el orden cronológico. Por eso marcamos la alternativa D. Número 2. Una de las siguientes novelas no pertenece al regionalismo hispanoamericano. Bueno,
El regionalismo habíamos dicho que se circunscribe a un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, La Vorágine, Don Segundo Sombra, ¿no? Que están determinados en un espacio específico. Pero lo que buscaban las obras modernas de la narrativa hispanoamericana era abarcar mucho más, ¿no? La que no pertenece se llama El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Entonces vamos a poner la D. ¿Okay? Además, no te olvides que esta obra estaba dentro del grupo de la literatura moderna hispanoamericana. Entonces, las demás obras no. Número 3. El boom es la etapa del apogeo literario en Latinoamérica. ¿Qué significó? Pues un éxito editorial, ¿no? Habíamos dicho que las editoriales venden un montón, ¿no? Los autores se vuelven pues prácticamente muy pudientes, muy ricos. 3 dedos. 4. Obra de García Márquez que describe el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, pues El otoño del patriarca, ¿correcto? ¿Ya? Porque en esta obra él básicamente exagera, vuelve omnipotente a un dictador llamado Zacarías, ¿no? Entonces, enano, vamos a ponerle acá, ¿ok? Entonces no te olvides de este dato, ¿ya? Es el prototipo de las dictaduras latinoamericanas, el otoño del patriarca. Número 5. Los cuentos del escritor mexicano Juan Rulfo están en un libro cuyo título es El llano en llamas, la B, 5 veces. 6. Cortázar, uno de los representantes del boom, nació en Bélgica. Bueno. 7. Nombre del personaje llamado también Mamá Grande en la obra Los funerales de María de Rosario Castañeda, ¿no? Eso también lo habíamos señalado, ¿no? Te habíamos dicho. Número 8. Tipo de narrativa desarrollada en la nueva narrativa latinoamericana. Permite al escritor escribir lo más arraigado de las culturas indígenas. Bueno, lo real maravilloso, ¿no? Tiene estos tintes, ¿no? No te olvides, ¿no? Culturas indígenas y africanas. Incluso lo explicamos, ¿no? Asturias inspiró en la dictadura de Manuel Estrada Cabrera para crear el señor presidente. 9 dedos. 10. Obra que no pertenece a la cuentística de García Márquez. Del amor y otros demonios es una novela, no es un cuento, ¿no? Entonces lo demás sí son cuentos, ¿ok? Por eso es que esta sería la respuesta. 10, enano. 11. Técnica que se aprecia en el siguiente fragmento citado en la novela 100 años de soledad. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora, que pasó a veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, ¿no? Alegres saludos con la mano, o sea, como si estuvieran volando una cometa, ¿no? Pero estaban volando en una estera, como una alfombra mágica, ¿ok? Arcadio Buendía ni siquiera lo miró, o sea, ni siquiera lo miró, o sea, era algo tan natural, ¿no? Que ya pues, ni siquiera lo miró, pues, ¿no? Déjenlos que sueñen, dijo, nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobre camas, ¿no? Es decir, mirar algo sobrenatural como algo natural, ¿cómo se llama? Realismo mágico, ¿no es cierto? Que también lo habíamos explicado. Número 12. Obra escrita por el autor uruguayo Juan Carlos Onetti El Pozo. 12 besos. 13. Escritor del boom latinoamericano, difusor de la novela Total. Autor de Aura, Carlos Fuentes. 13. Casa. 14. Pertenecen a los nuevos narradores del boom latinoamericano, a excepción de Rómulo Gallegos, que es del regionalista venezolano, ¿no? Lo demás sí, pero los demás nombres, ya por descarte sería esto, ¿no? Número 15. Borges es considerado como un maestro de la ficción, autor del libro de cuentos El Aleph, ¿no? C. 16. Gabriel García Márquez, gran creador de novelas y cuentos, también escribió la obra de teatro. ¿Cómo se titula? Diatriba contra un hombre sentado, que también lo habíamos dicho. 17. Obra de Carlos Fuentes, recrea la vida de México desde su capital, entrelaza presente, pasado y futuro, ¿no? En la región más transparente, también lo habíamos contado. Primer narrador latinoamericano en obtener el Premio Nobel de Literatura del 67. 67, Miguel Ángel Asturias, ¿no? También lo habíamos dicho. ¿Ok? Pueblo fantasmal, escenario de la novela Pedro Páramo Comala. 19 dedo.
20. La novela 100 años de soledad se inicia cuando Aureliano Buendía está a punto de ser fusilado. Incluso lo leímos. Entonces sería la C, 20C. Esas serían las respuestas, chicos. ¿Ok? Si hubiese alguna interrogante, alguna pregunta, me parece que no. No, profesor, ninguna pregunta. Ok, todo bien. Muy bien, chicos. Entonces, dejamos de grabar, detenemos la grabación y nos despedimos hasta la próxima edición. Cuídense mucho, estudien, nos vemos, ¿ya? Chao.